Buen día, vamos a trabajar hoy el, los criterios de congruencia de triángulos. Cuando vimos congruencia, observamos que si dos triángulos son congruentes, tienen sus tres ángulos congruentes y sus tres lados congruentes. Hoy vamos a ver los criterios que nos permiten saber si dos ángulos son congruentes, conociendo solamente tres de sus elementos. Entonces, vamos a ver el primer criterio, que es el criterio lado, ángulo, lado. Ese criterio lado, ángulo, lado se simboliza LAL y me indica que si dos triángulos tienen dos lados respectivamente congruentes y el ángulo formado por esos dos lados también es congruente, podemos afirmar que los dos triángulos son congruentes. Entonces veamos, tengo este triángulo ABC en el cual se han marcado tres de sus elementos, dos lados y el ángulo formado por esos dos lados. Entonces vamos a tratar de construir un triángulo que tenga estos tres elementos congruentes con el triángulo ABC y luego verificamos si esos dos triángulos son congruentes. Entonces vamos a construir ese triángulo. Entonces primero tomo la medida de estos dos triángulos, la medida de estos dos lados, el lado AB y el lado AC. Entonces tengo los dos lados congruentes, uno con AB y el otro con AC. Y luego voy a tratar de construir un ángulo congruente con el ángulo A, que es el ángulo formado por estos dos lados. Este sería el ángulo, ¿sí? Entonces tengo los tres elementos, dos lados y un ángulo. Este ángulo es el formado por los dos lados y voy a construir entonces, voy a tratar de construir ese triángulo con esas características. Entonces para construir el triángulo trazo este segmento y voy a llamar a ese triángulo de la siguiente manera. Voy a colocarle A', B', C', con las características que A'B' es congruente con AB, A'C' es congruente con AC y este ángulo A' es congruente con este ángulo A. Entonces tengo estos tres elementos congruentes. El lado AB es congruente con el lado A'B', el lado AC es congruente con el lado A'C' y el ángulo formado por esos dos lados, que es el ángulo A, es congruente con el ángulo A'. Entonces aquí tengo dos lados y el ángulo formado por esos dos lados, tres elementos. Entonces vamos a verificar que este triángulo que acabo de formar, este triangulito, va a ser congruente con este triángulo de acá. Entonces veamos a ver. Entonces si se superponen, coinciden, mire. Entonces quiere decir que sí son congruentes. Entonces podemos ya escribir que el triángulo ABC
es congruente con el triángulo A'B'C'. Y vamos luego a mirar el siguiente criterio de congruencia. Entonces, el siguiente criterio de congruencia me indica que si yo tengo dos triángulos y tienen respectivamente dos ángulos congruentes y el lado comprendido entre esos dos ángulos también congruente, podemos afirmar que los triángulos son congruentes. Entonces, este criterio ángulo, lado, ángulo se simboliza ALA. Tengo el triángulo DEF, ¿sí? En él se marcan tres elementos, un lado y los ángulos que están en los extremos de ese lado. Entonces, este lado debe estar contenido o ser común a los lados de los dos ángulos. Entonces vamos a construir un triángulo que tenga esos tres elementos congruentes a los del triángulo DEF. Entonces vamos a construir inicialmente un lado congruente con el lado DE. Posteriormente vamos a construir un ángulo congruente con el ángulo D. Y finalmente un ángulo congruente con el ángulo E. Entonces aquí tenemos un ángulo congruente con el ángulo D y acá un ángulo congruente con el ángulo E. Entonces, a partir de estos tres elementos congruentes con los tres elementos del triángulo DEF, vamos a tratar de construir un triángulo bien. Entonces miremos, vamos a construir con estos tres elementos un triángulo y bueno, para eso vamos a prolongar este lado de este ángulo. Igualmente prolongamos el lado de este ángulo y ahí obtenemos el triángulo con esas características. Bien, entonces a este triángulo lo voy a llamar D', E', F'. ¿Y cuáles son sus características? D', E' es congruente con DE, el ángulo D' es congruente con el ángulo D y el ángulo E' es congruente con el ángulo E. Eso lo podemos escribir de la siguiente forma. DE, el lado de E es congruente con el lado D', E', el ángulo D es congruente con el ángulo D' y el ángulo E es congruente con el ángulo E'. Estos son los tres elementos, es decir, tengo dos ángulos y el lado comprendido entre esos dos ángulos. Bien, entonces vamos a mirar si ese triángulo que acabamos de construir, si este triángulo que acabamos de construir es congruente con el triángulo dado. Bueno, aquí me voy a arrastrar unos elementos, ya lo regresamos. Entonces podemos comprobar que esos dos triángulos sí son congruentes, teniendo esos tres elementos respectivamente congruentes. Continuemos con el tercer criterio. El tercer criterio me habla de tres lados, los tres lados. Entonces me indica que si dos triángulos tienen respectivamente sus tres lados congruentes, podemos afirmar o asegurar que esos triángulos son
congruentes. Para este criterio se simboliza LLL. Entonces tengo el triángulo GHI y en él tengo marcado los 3 lados. Entonces vamos a tratar de construir un triángulo que tenga esos 3 lados congruentes con los lados de este triángulo. Entonces este sería el primer lado. Voy a construir este otro lado. Este sería el segundo lado. Y posteriormente vamos a construir este tercer lado. ¿Listo? Entonces, si dos triángulos tienen respectivamente sus 3 lados congruentes, esos triángulos van a ser congruentes. Entonces vamos a tratar de conformar un triángulo con esos 3 lados. Ahí tenemos el triángulo. Ese triángulo vamos a denominarlo con las letras G', H', I'. Y lo que me están dando es lado GH es congruente con el lado G', H'. Esa es la característica. Este es congruente con este. Luego GI, el lado GI es congruente con el lado G', G', I'. Este G', I' es congruente con este GI. Y finalmente IH es congruente con I', H'. Los 3 lados son respectivamente congruentes. Entonces lo que vamos a mirar es si este triángulo que acabamos de construir es congruente con el triángulo GHI. Entonces vamos a mirar si coinciden. Correcto, coinciden. Entonces estos 2 triángulos son congruentes. Entonces podemos escribir sencillamente que el triángulo GHI es congruente con el triángulo G', H', I'. Esa es la congruencia de esos triángulos. Bueno, teniendo en cuenta esos 3 criterios de congruencia, vamos a tratar de hacer unos ejercicios. Entonces vamos a hacer el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 me dice, teniendo en cuenta las partes señaladas con trazos en los triángulos dados indicar. Entonces me dan 2 triángulos en el cual se señalan unas partes. Podemos observar directamente que las partes que se señalan son los 3 lados y este ladito marcado con una rayita es congruente con este de acá, este de 2 rayitas es congruente con este de acá y este de 3 rayitas es congruente con este de acá. Entonces me dicen qué criterio de congruencia se ilustra. Si se conocen los 3 lados, quiere decir que el criterio que se utiliza es el lado, lado, lado. Este sería el criterio que se utiliza. Lado, lado, lado. Bien. Luego me dice, de la figura dada a completar la congruencia de los triángulos. Entonces, para completar esta congruencia vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar como aquí se deben escribir los vértices de cada uno de los triángulos. Entonces voy a mirar precisamente estos vértices de la siguiente forma. En el triángulo de la izquierda, a este lado que está marcado con 1, se le opone el ángulo F. Entonces voy a comenzar con ese F.
Y acá a este lado marcado con 1 se le opone el ángulo G. Luego este lado marcado con 2 se le opone el ángulo D. Igualmente este lado marcado con 2 se le opone el ángulo I. Y finalmente este marcado con 3 rayitas se opone el ángulo E. Y acá este marcado con 3 rayitas se opone el ángulo H. Entonces podemos decir que el triángulo FDE, este triángulo es congruente con el triángulo GIH, con este triángulo. Bien, luego me pregunta, ¿qué pares de lados son congruentes? Teniendo esta congruencia, esta notación de congruencia, de aquí puedo sacar los lados y a su vez los ángulos congruentes. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, teniendo en cuenta el orden en que se han escrito estos vértices. Entonces, si yo tomo los dos primeros, FD, este lado va a ser congruente con, tomamos los dos primeros de acá, GI. Posteriormente, DE, si tomo los dos siguientes, DE, ese lado será congruente con estos dos y H. Y finalmente, si tomo los dos extremos, FE será congruente con, acá tomo los dos extremos, GH. Y tengo la congruencia entre sus lados. Ahora, ¿qué pares de ángulos son congruentes? Pues este que tiene vértice F será congruente con el que tiene vértice G. Entonces, el ángulo F será congruente con el ángulo G. Igualmente, el ángulo D será congruente con el ángulo I. Y finalmente, el ángulo E, que es el último acá, será congruente con el ángulo H. Y ahí tengo ya la relación de congruencia entre los ángulos. Bien, continuemos. Ejercicio número 2 es similar al ejercicio 1. Teniendo en cuenta las partes señaladas con trazos en los triángulos dados, indicar entonces el criterio de congruencia y completar la congruencia de esos triángulos, y me piden la congruencia de algunos elementos. Entonces, si analizamos este triángulo UVW, en él se señalan tres elementos, que son dos ángulos y el lado comprendido entre esos dos ángulos. Y en este otro triángulo XYZ también se están señalando esos mismos tres elementos. Este ángulo es congruente con este ángulo es congruente con y este lado que es común a ambos ángulos es congruente con este lado que es común a ambos ángulos. Entonces aquí podemos indicar que estamos trabajando, o se puede trabajar, el criterio de ángulo, lado, ángulo. Conozco dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. Entonces vamos a hacer la congruencia de esos triángulos. Entonces a este ángulo es el ángulo U, de vértice U, que sería U, y este sería el correspondiente congruente que está tiene vértice Y. El otro ángulo sería el ángulo W, que está marcado con dos rayitas, y acá el que está marcado con dos rayitas sería el ángulo X. Y el restante pues sería el V en este caso, que sería congruente con el ángulo Z. Y esa sería la congruencia entre estos dos triángulos. El triángulo UWV es congruente con el triángulo YXZ. Bien, teniendo en cuenta esta notación, vamos a desarrollar este literal C. Entonces me piden definir este lado WV con quién es congruente.
Entonces si observamos WV lo tengo aquí, son los dos últimos vértices. Entonces tendríamos los dos últimos vértices acá, sería congruente con XZ, el lado de XZ. Luego me piden YX, el lado YX. Si observamos, YX está conformado por estos dos vértices, los iniciales. Quiere decir que acá debo tomar esos primeros dos vértices, UW. Entonces sería congruente con el lado UW. Y finalmente el ángulo B, que es este último, sería congruente con este ángulo Z. Y de esa forma hemos escrito la congruencia de esos elementos. Bien, vamos a hacer el ejercicio número 3, que dice, es similar a los anteriores, teniendo en cuenta las partes señaladas, se señalan unas partes y me piden indicar qué criterio de congruencia se utiliza, cuál es la congruencia, escribir la congruencia de esos triángulos y cuáles son los elementos congruentes. Entonces, si analizamos los dos triángulos, triángulo ABC y el triángulo DEF, ¿qué va a suceder? Observamos que están señalados en ellos tres elementos en el primer triángulo y tres elementos en el segundo triángulo, pero esos elementos son congruentes. Este lado es congruente con este lado es congruente con este, y este ángulo que forman esos dos lados también es congruente con el ángulo que forman estos dos lados de acá. Entonces aquí podemos aplicar el criterio de los dos lados y el ángulo formado por ellos, L a L. Ese sería el criterio. Bien, vamos entonces a construir la congruencia de esos triángulos. Entonces, a este lado marcado con una rayita se opone el ángulo A. Entonces ubico aquí A. A este marcado con una rayita se opone el ángulo F. Entonces aquí escribo el F. A este marcado con dos rayitas se opone el ángulo B. Entonces escribo aquí B. Y a este marcado con dos rayitas se opone el ángulo D. Escribo acá D. Y finalmente este ángulo está marcado con tres rayitas, sería C. Y acá el que está marcado con tres rayitas sería E. Entonces esa sería la congruencia. Triángulo ABC es congruente con el triángulo FDE. ¿Qué elementos son congruentes? Entonces comencemos con los ángulos. El ángulo A es congruente con el ángulo F. El ángulo B es congruente con el D. Ángulo B es congruente con el ángulo D. Y finalmente el ángulo C es congruente con el ángulo E. Eso en cuanto a la congruencia de ángulos. Ahora vamos a la congruencia de lados. Entonces, si tomo estos dos primeros vértices y los uno, formaría el segmento AB, que es congruente. Tomamos estos dos primeros, FD. Luego tomamos los que siguen, BC. Sería congruente con estos dos que siguen, DE. Y finalmente AC. AC, si uno esos dos vértices formando un segmento, sería congruente con EFE, tomando el vértice EE y uniéndolos se forma el segmento FE. Y esta sería la congruencia entre los lados. Bien, vamos a desarrollar el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 dice: en las figuras siguientes, algunos ángulos y segmentos están señalados como congruentes. Indique el criterio de esta congruencia. Finalmente, escribe el par de triángulos que son congruentes. Entonces, tengo aquí una figura donde puedo observar que en la parte superior hay un triángulo y en la parte inferior hay otro triángulo.
En dichos triángulos se han señalado los dos lados. Este lado del triángulo superior es congruente con este lado del triángulo inferior. Este lado del triángulo superior es congruente con este lado del triángulo inferior. Entonces ya tengo dos lados congruentes, pero podemos observar que este lado es común a ambos triángulos. O sea que este ladito lo puedo utilizar porque es común a los dos triángulos. Entonces yo podría escribir aquí que lo que conozco es que AD es congruente con este de acá BC, este AB es congruente con este DC y este AC es común para ambos. Entonces la congruencia, entonces el criterio sería, como tengo los tres lados, sería L, 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 los tres lados. Y además vamos a mirar la congruencia de ellos. Entonces podemos indicar que veamos el triángulo de la parte superior. A este ladito marcado con una rayita se opone este ángulo de acá, que lo voy a llamar C. En la parte inferior, a este lado marcado con una rayita, se opone este ángulo de acá, que lo voy a llamar A. A este lado marcado con dos rayitas se opone este ángulo, que lo voy a llamar A. A este ladito marcado con dos rayas se opone este ángulo de acá, que lo voy a llamar C. Y finalmente a este lado marcado con tres rayitas se opone el ángulo D. Y a este lado marcado con tres rayitas se opone también este ángulo, que lo voy a llamar B. Entonces podemos decir que el triángulo CAD, este triángulo superior, es congruente con el triángulo ACB, con el triángulo inferior. Podemos verificar esa congruencia. Vamos a tratar de hacerlo rápidamente, teniendo en cuenta el triángulo inferior y comprobando que realmente ese triángulo inferior va a ser congruente con el triángulo superior. Este sería el triángulo inferior, ¿sí? Si le damos un pequeño giro y luego lo desplazamos, lo trasladamos, podemos comprobar que estos dos triángulos son congruentes. ¿Listo? Bien, entonces recordemos que en esta congruencia se conocen directamente, me dan datos de dos lados y deduzco que este otro lado lo puedo utilizar por ser común a ambos triángulos. Bien, continuemos. En el siguiente ejercicio la figura está compuesta por dos triángulos, un triángulo que se ubica en la parte de la izquierda y otro triángulo en la parte de la derecha. En dichos triángulos me señalan que tienen dos ángulos congruentes y dos lados. Este lado es congruente con este lado. Entonces tengo un lado y un ángulo respectivamente congruentes. Pero puedo analizar también que este lado que estoy señalando es común a ambos triángulos. Entonces quiere decir que este ladito yo también lo podría utilizar porque es común a ambos triángulos. Bien, entonces tengo en el triángulo de la izquierda tengo dos lados y el ángulo que forman esos dos lados. Y en el triángulo de la derecha tengo respectivamente dos lados y el ángulo formado por esos dos lados. Y esos elementos son respectivamente congruentes. Entonces el criterio que podemos utilizar aquí es
tengo dos lados congruentes, respectivamente congruentes, y el ángulo que forman ellos también es congruente, L a L. Y vamos a escribir entonces la congruencia de esos triángulos. Entonces, en el triángulo de la izquierda tengo a este ángulo marcado con una rayita, su vértice es Q, lo voy a llamar Q. A este lado de 2, está marcado con dos rayitas, se opone este ángulo de acá que lo voy a llamar S. Y a este ladito de 3, marcado con 3, se opone el ángulo P. Entonces sería QSP. Lo mismo voy a hacer en el triángulo de la derecha. Entonces este marcado con una rayita sería el Q. Luego vámonos con este de dos rayitas. El ángulo opuesto a este lado es este de acá, que lo voy a llamar S. Y finalmente este lado de tres rayitas, el ángulo que se opone sería este, que sería el ángulo R. Entonces puedo escribir que el triángulo QSP, este triángulo de la izquierda, es congruente con el triángulo QSR. ¿Sí? Podemos suponer que doblamos, si tenemos de pronto esta parte triangular y trazamos esta línea y doblamos, podemos llevar este R sobre el P. Bien, y finalmente vamos a mirar el siguiente ejercicio, que me da un triángulo en la parte inferior izquierda, un triángulo en la parte superior derecha. Me dicen que este ángulo B es congruente con este ángulo D, que el lado BC es congruente con el lado DC. Y además podemos observar, ya no, aquí de pronto no se observan lados en común, sino que podemos observar que estos dos ángulos son opuestos por el vértice y tienen la misma medida, luego son congruentes. Este ladito, este ángulo y este ángulo de acá son congruentes. ¿Qué lo puedo utilizar? ¿No? Eso ya se deduce de la construcción de la figura. Bien, entonces tengo dos ángulos congruentes con estos dos ángulos de acá, y además el lado común a esos dos ángulos, este lado que hace parte del lado de los dos ángulos, también es congruente. Entonces estamos hablando del criterio que me indica que tengo dos ángulos y el lado común a ellos, el criterio ALA. Bien, vamos a escribir entonces la congruencia de esos dos triángulos. Entonces a este, aquí tengo el ángulo B, que sería congruente con este ángulo D de acá. El ángulo C, que es común a ambos por ser opuestos por el vértice, C y C. Y el restante pues sería este ángulo A, sería congruente con este ángulo E. Entonces diríamos que el triángulo BCA, este triángulo, sería congruente con el triángulo DCE, con este triángulo de acá. Y de esa forma escribimos la congruencia de dichos triángulos. Bueno, esto es todo lo que le quería contar de este tema de criterios de congruencia. Nos vemos en la próxima. Gracias.